Vamos a hablar ahora entonces de lo que son las complicaciones de la diabetes como tal. Digamos que la diabetes tiene sus complicaciones, como ya habíamos visto, micro y macrovasculares, pero estas complicaciones son usualmente crónicas. Nosotros también usualmente hablamos de unas complicaciones agudas de la diabetes, que serían las crisis hiperglicémicas, que es como tal la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico, y la hipoglicemia como tal. ¿Listo? Mientras que las crónicas tenemos las microvasculares, que son nefropatía, retinopatía y neuropatía, y la macrovascular es enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular, enfermedad arterial periférica, y aquí estaríamos como tal pues en la mezcla de enfermedad arterial periférica con neuropatía, con lo que se conoce como el pie diabético, que es lo que vamos a abordar de último. ¿Listo? Vamos a ver primero lo que son las complicaciones agudas de la diabetes y después vamos a ver lo que serían las complicaciones crónicas. Vamos a hablar solo de las microvasculares porque realmente las macrovasculares no hay nada que cambie de lo que es la enfermedad coronaria, de lo que es la enfermedad cerebrovascular y lo que es la enfermedad arterial periférica. Uno si estudia ese tema por aparte, pues entiende exactamente lo mismo, así lo ve como una complicación de la diabetes, mientras que esto sí tiene sus particularidades en cuanto a prevención, tamizaje, diagnóstico y manejo. Vamos a empezar entonces con lo que es la hipoglicemia. La hipoglicemia realmente fuera del contexto de un paciente diabético no tiene una cifra diagnóstica clara, es decir, no hay un valor por debajo del cual uno diga eso es hipoglicemia. Si uno se remite como tal a ver qué es hipoglicemia en un paciente no diabético, es el conjunto de una cifra baja de glicemia con síntomas. ¿Listo? Eso es importante. ¿Qué síntomas entonces son los que puede generar la hipoglicemia? Los neurogénicos y los neuroglicopénicos. Los neuroglicopénicos son por la falta de glucosa como tal en el sistema nervioso central y los neurogénicos ya tienen que ver es con la alteración en la conducción nerviosa por la alteración pues ya de la glicemia y el déficit de ATP consecuente que va a ocurrir. Dentro de los neurogénicos tenemos el temblor, las palpitaciones, la diaforesis, etcétera. Mientras que en los neuroglicopénicos tenemos el mareo, la debilidad, el delirio, la confusión, alteración en el estado de la conciencia, convulsiones incluso, etcétera. ¿Listo? Como les dije, no existía un valor estándar y en paciente no diabético se diagnosticaría con lo que es la tríada de Whipple, que es valor bajo de glicemia, signos síntomas de hipoglicemia y que resuelva con la administración de carbohidratos. Como no existía ese valor claro, las sociedades de diabetes dijeron como, oye, pero tenemos que tener por lo menos nosotros unos valores consensuados para el paciente diabético para pues estar pilas cuando esté por debajo de esos valores. Entonces crearon estos valores. Primero crearon el valor de alerta de glicemia o de alerta de hipoglicemia, que es una glicemia menor a 70 miligramos por decilitro. ¿Listo? Crearon otro valor que es como el nivel 2 de hipoglicemia, que sería una hipoglicemia clínicamente significativa, que es cuando está por debajo de 54. Y es cuando, si ustedes le preguntan qué es hipoglicemia en un paciente hospitalizado, es una glicemia menor a 54. ¿Listo? Y por último tenemos la hipoglicemia severa, que ya no importa cuál sea el valor de la glicemia, sino que asociado a esta alteración en las concentraciones de azúcar en la sangre tenga una alteración severa en el estado de la conciencia. Entonces, si tienen una alerta o una clínicamente significativa, usualmente lo que se da es glucosa 15 a 20 gramos vía oral. Nadie realmente va a tener como cuantificados, yo tengo esto que tiene 15 o 20 gramos de glucosa, sino que usualmente pues los pacientes diabéticos por eso andan con su bocadillo, andan con un dulce, una Coca-Cola, lo que sea, algo por si llegan a tener cifras de riesgo de hipoglicemia, pues consumir ese azúcar y pues elevar sus valores de glicemia. Si ya tenemos una hipoglicemia severa, ahí se administra usualmente dextrosa intravenosa y se suele administrar glucagón. El glucagón se administra de forma intravenosa subcutánea 0,5 a 1 miligramo. Ahora vamos con lo que serían las crisis hiperglicémicas. En las crisis hiperglicémicas tenemos cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar hiperglicémico y en cada uno de estos tenemos como sus criterios diagnósticos. La cetoacidosis diabética va a tener una glicemia mayor a 250, como su nombre lo dice va a tener una acidosis, entonces tiene un pH menor a 7,3 y esa acidosis va a tener cetonas positivas. Esas cetonas positivas pueden identificarse mediante cetonuria o se pueden identificar mediante concentraciones séricas de beta hidroxibutirato. Usualmente para términos de eficiencia, costos y de rapidez pues se hace la cetonuria. Anion gap mayor a 12, claramente porque pues al ser una cetoacidosis tiene un anion gap elevado. El bicarbonato va a estar menor a 18
puede tener una osmolaridad variable, o sea, normal o elevada, y no suele tener alteraciones en el estado de la conciencia. Por otro lado, el estado hiperosmolar hiperglicémico va a tener una glicemia mayor a 600 miligramos por decilitro, no va a tener acidosis, este signo está mal, perdón, es un pH mayor a 7.3, las cetonas van a ser negativas, el anión GAP va a estar normal, el bicarbonato va a estar normal, la osmolaridad claramente va a estar elevada, mayor a 320, y aquí característicamente el paciente va a tener alteraciones en el estado de la conciencia. ¿Qué otras cosas nos pueden servir para nosotros diferenciar la cetoacidosis del estado hiperosmolar hiperglicémico? Primero, el tiempo de instauración. La cetoacidosis diabética se suele instaurar de una forma muchísimo más aguda, mientras que el estado hiperosmolar hiperglicémico suele instaurarse de una forma más insidiosa. Por otro lado, la cetoacidosis diabética suele ser más característica de paciente diabético tipo 1 y también de paciente adolescente. Entonces la cetoacidosis diabética muchas veces, incluso si no estoy mal, en los pacientes diabéticos tipo 1 es el 20% de la presentación de debut de estos pacientes. Entonces por eso, digamos, uno lo pensaría más en los niños, mientras que el estado hiperosmolar hiperglicémico es algo más de diabéticos tipo 2, ancianos, etcétera. Recordar que ahorita con los inhibidores del SGLT2 cada vez más hay una mayor prevalencia de cetoacidosis en diabéticos tipo 2. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué es lo que sucede? Primero va a haber lo clásico de una resistencia o un déficit de insulina, y asociado a esto vamos a tener un estresor, una noxa, que lo que va a generar es un aumento de las hormonas contrarregulatorias, aumento del glucagón, de las catecolaminas, del cortisol y de la hormona del crecimiento. Esas hormonas contrarregulatorias van a generar diversos efectos. Van a aumentar la lipólisis, lo cual va a aumentar los ácidos grasos libres en el hígado para generar cetoácidos, y de ahí va a empezar la acidosis como tal debida a cetoacidosis. Por otro lado, vamos a tener asociado a esto que el paciente va a tener una disminución en la utilización de la glucosa, por lo que primero no va a haber insulina para su recaptación periférica, y si la hay va a haber resistencia a la misma. Va a haber un aumento en la glucogenólisis, porque como el cuerpo va a sentir un déficit de glucosa para ATP, va a decir necesito catabolizar el glucógeno que tengo, y va a haber una glucogenólisis. Y va a haber un aumento de la proteólisis y disminución de la síntesis de proteínas, lo que va a generar un aumento en los sustratos hepáticos para la gluconeogénesis, y se va a aumentar la gluconeogénesis. Esta disminución en la utilización de la glucosa asociada al aumento de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis va a llevar a una hiperglicemia. Esa hiperglicemia va a generar una glucosuria por diuresis osmótica, va a generar una deshidratación, y la deshidratación entonces además va a elevar el lactato y predisponer aún más hacia la acidez. ¿Listo? Y dependiendo si es un estado hiperosmolar hiperglicémico o si es una cetoacidosis diabética, esta disminución en el consumo de fluidos asociada a una pérdida de agua con glucosa ya suele elevar la osmolaridad. ¿Listo? Esa sería entonces la fisiopatología de estos pacientes. Se creía anteriormente, o un problema que suele dar con la presentación sobre todo de la cetoacidosis diabética, pero también del estado hiperosmolar hiperglicémico, que si a los pacientes los llenaban de líquidos, como vamos a ver ahorita que es parte del manejo, había un mayor riesgo de desarrollar una complicación muy temida, que era el edema cerebral agudo. Sin embargo, cada vez hay más artículos en los cuales se desmitifica que un aporte hídrico elevado o agresivo puede aumentar el riesgo del edema cerebral. El edema cerebral se cree que tiene que ver más bien es con las alteraciones a nivel del uso de la insulina y su relación con la bomba sodio-potasio ATPasa, por lo cual esa alteración iónica va a ser la que predisponga al edema cerebral tanto previo a la instauración de los líquidos como posterior a la dosificación de insulina elevada que se da para el manejo de estos pacientes. ¿Listo? Si uno diagnostica una cetoacidosis diabética, suele clasificarla en severidad. El estado hiperosmolar hiperglicémico no va a tener ninguna clasificación en severidad, pero la cetoacidosis diabética sí. Aquí hay varios como criterios que nos otorga UpToDate, pero los que más se suelen tener en cuenta y se suelen utilizar para la clasificación son el pH, 7.3 a 7.25 leve, 7.25 a 7 moderado y menor a 7 pues severo. Por otro lado, el bicarbonato 18 a 15 va a ser leve, 15 a 10 va a ser moderado y menor a 10 va a ser severo. Y el otro que en ocasiones se suele utilizar es alteración en el estado de la conciencia. Si está alerta va a ser leve, si está somnoliento va a ser moderado y si está en estupor o en coma va a ser severo. ¿Listo? Y aquí tenemos el manejo. El manejo va a ser muy similar para ambas etiologías, tanto para el estado hiperosmolar como para la cetoacidosis. ¿Qué es lo que se va a dar? O los dos pilares del manejo va a ser una buena hidratación y un buen aporte de insulina. Usualmente se dan líquidos, se da cloruro de sodio al 0,9%,
en 500 cc o 1000 cc por hora durante 1 a 2 horas. Hay otras aproximaciones, si uno lee otra bibliografía en donde utilizan 20 cc por kilo, 10 cc por kilo, etcétera. Eso ya va a depender de lo que ustedes lean. Este, que es el artículo que tiene un Pierres en el Nature de las descompensaciones y de las crisis hiperglicémicas, dice que debe ser así, 500 a 100 cc por hora durante 1 a 2 horas. Posteriormente a eso se va a valorar el sodio. Importante es que tiene que ser el sodio corregido. Recuerden que las alteraciones en los valores de la glucosa pueden alterar el sodio y que por cada 100 que sube la glicemia uno tiene que subirle, dependiendo de la fórmula que esté utilizando, 1,6 a 2,4 el valor que tenga de sodio por laboratorio. Entonces, si el sodio nos da alto o normal, pasamos a una concentración de sodio de 0,45, mientras que si el valor nos da bajito, seguimos la reanimación con cloruro de sodio al 0,9%. Y se va monitorizando claramente la glicemia. Cuando la glicemia ya lleva cifras menores a 250, otras bibliografías dicen menores a 200 o 180, uno cambia los líquidos a dextrosa, precisamente para evitar que se vaya hacia el otro extremo de la corrección y se genere una hipoglicemia. En cuanto a la insulina aquí se dice que se puede dar vía intravenosa o subcutánea. Realmente la subcutánea casi no se utiliza, sino que se utiliza la intravenosa. Se va a utilizar una dosificación de 0,1 unidades internacionales por kilo a forma de bolo y después una infusión de 0,1 unidades internacionales por kilo por hora de infusión de insulina intravenosa. Y así se va a ir monitorizando la glicemia. Cuando se llegue como tal a una glicemia, menor a 250, o como les dije en otras bibliografías, menor a 200, 180, se suele quitar la insulina y se suele empezar un esquema subcutáneo con un esquema basal bolo. Y para la dosificación del esquema basal bolo, lo que se suele hacer es que se calcula cuánto fue el total de insulina que se administró, se coge el 70% y ese se toma como dosis total de insulina y se parte tal cual como habíamos visto en manejo intrahospitalario, 50% para el basal, 50% para los 3 bolos. Entonces así va a ser el manejo, líquidos intravenosos e insulina. Y aquí hay algo muy importante que es el potasio. El potasio, como ustedes saben, la insulina más bien va a ser un modulador aloestérico de la funcionalidad de la bomba sodio-potasio ATPasa. A mayor insulina, mayor funcionalidad de la bomba sodio-potasio ATPasa. Como yo doy dosis industriales de insulina, va a haber una sobreactivación de la bomba sodio-potasio ATPasa a nivel sistémico. Eso lo que va a conllevar es a que el potasio tenga un shift intracelular, es decir, que se meta todo el potasio que hay en la sangre hacia las células. Si yo tengo un paciente que ya de base de entrada está con hipocalemia, con un potasio menor a 3,3, yo tengo que corregirle ese potasio antes de poner a administrar la insulina, porque si yo le pongo insulina no lo mató la crisis hiperglicémica, pero sí lo mató la arritmia por la hipocalemia. ¿Listo? Si por el contrario no está con hipocalemia, sino que está entre 3, 5, 5, uno lo que puede hacer es no solo monitorizarlo y ya, y no tener que administrar potasio. Y si el potasio, eso era si era mayor a 5. Y si el potasio está entre 3, 5 y 5, lo que hay que hacer es ir administrando una ampolla de Catrol más o menos por cada litro de fluidos intravenosos. Y así más o menos sería la cosa. Uno sigue monitorizando hasta que se cumplan los criterios de resolución. En la cetoacidosis diabética, estos criterios van a ser una glicemia menor a 250, un pH mayor a 7,3, un bicarbonato normal, un anión GAP normal y que tolere la vía oral. En el estado hiperosmolar hiperglicémico, también glucosa menor a 250, una osmolaridad menor a 310, que el paciente esté alerta y que esté tolerando la vía oral. ¿Listo? Y así vamos a decir que se resolvieron como tal esas crisis hiperglicémicas pues agudas.